Saludos con todos, mi nombre es Morales López Marcelo Sebastián, estudiante de primer semestre de la carrera de Medicina. En este video vamos a tratar al hueso coxal y al hueso fémur. Bien, como parte introductoria al esqueleto del miembro inferior, este va a comenzar por medio de la cintura pélvica, formada por los huesos coxales. Se continúa con el muslo formado por el hueso fémur y a este le va a seguir la tibia y el peroné, los cuales van a conformar la pierna, y terminará con los huesos del pie que conformarán el mismo. Como vemos aquí a los dos huesos coxales y al hueso fémur, que son de los que vamos a hablar en este video. Comenzamos con el hueso coxal. Estos son pares en el cuerpo humano, son planos y anchos y posteriormente se van a estar articulando con el sacro. Anteriormente se van a articular entre sí por medio de la sínfisis del pubis. Antes de comenzar a hablar sobre el hueso coxal en sí, me gustaría indicarles que esta es la zona superior, esta es la zona inferior, esta de acá con la de acá sería las zonas laterales o las zonas exteriores, mientras que esta cara de acá vendrían a ser las caras mediales o internas del hueso coxal. Les he puesto aquí también una pequeña representación en 3D donde podemos identificar mejor o ver mejor para interpretar cómo están los huesos coxales en el cuerpo. Como vemos ahí, está articulado posteriormente con el sacro. Esta es una vista anterior. Ahora tendremos una vista lateral de lo que sería el hueso coxal derecho. Es fácil identificarlo o es fácil identificar la cara lateral porque ahí está el acetábulo. Vemos ahora una vista posterior donde también logramos apreciar la articulación con el sacro. Ahora tenemos una vista lateral del hueso coxal izquierdo en donde inferiormente tenemos al agujero obturado. Ahora contamos con una visión superior. Y por último, tendremos una visión inferior de los huesos coxales. Bien, una vez sabido todo eso, tenemos al hueso coxal como tal, ¿ya? Entonces, el hueso coxal va a estar formado por tres porciones óseas. Pasa que en nuestra etapa temprana de la vida, pues estas tres porciones van a estar unidas entre sí por medio de cartílago. Con el pasar de los años, el cartílago se va a ir osificando hasta llegar a la etapa adulta, donde se va a encontrar completamente fusionado, formando el hueso coxal como tal. Estas tres porciones son: superior, tenemos al ilion; inferior y posterior tenemos al isquion; y inferior y anterior tendremos al pubis. Ahora, cada hueso coxal independientemente va a formar dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Los ángulos los iremos hablando mientras describimos tanto las caras como los bordes. Comenzamos con la cara lateral. La cara lateral va a estar dividida en tres secciones, una superior, medial e inferior. La zona superior va a estar recorrida por dos líneas que se la conocen como líneas glúteas, tanto anterior como posterior. La anterior va a partir desde el borde lateral de la cresta ilíaca. Parte desde este borde y se va a ir hacia posterior. Y luego toma una curvatura y va a llegar hacia el borde superior de esta escotadura que vemos aquí, que es la escotadura ciática mayor. Ahora, tenemos la línea glútea posterior. Esta va a comenzar también desde el borde lateral de la cresta ilíaca. Toma la curvatura y se inserta ligeramente posterior a la línea glútea anterior. Ahora, en medio de estas dos líneas vemos este surco, que es en el cual se va a sentar la arteria glútea superior. Ahora, ¿qué músculos se insertan en medio de estas líneas? Pues debajo de la línea glútea anterior tenemos al glúteo menor. Entre las dos líneas glúteas tenemos al glúteo medio, como vemos aquí. Este sería el glúteo menor y este de aquí el glúteo medio. Ahora, posterior y superior a la línea glútea posterior tendríamos a estos fascículos del músculo glúteo mayor. Me gustaría también, antes de continuar, describirles ciertas partes de la cara glútea. Esta zona que vemos aquí es la espina ilíaca anterosuperior. Tenemos aquí a una escotadura innominada y esta es la espina ilíaca anteroinferior. Posteriormente tenemos a la espina ilíaca posterosuperior, tenemos esta escotadura innominada,
y la espina ilíaca inferior. Como ya sabemos, esta es la escotadura ciática mayor. Continuamos. Aquí tenemos un surco, que es el surco supraacetabular, porque está encima del acetábulo. Rubiel atribuye esto a Gegenbaur, y Gegenbaur dice que el borde superior del surco supraacetabular se lo conoce como la línea glútea inferior. Es por ello que muchos autores dicen que la cara glútea o la zona superior de la cara lateral del hueso coxal va a tener 3 líneas glúteas. Ahora, en el fondo del surco supraacetabular se va a insertar el tendón reflejo del músculo recto femoral, mientras que el tendón directo se va a insertar aquí, en la espina ilíaca antero-inferior. Ahora continuamos con la zona medial de la cara lateral. Esta va a estar dada por el acetábulo. El acetábulo es donde se va a articular con la cabeza del fémur, formando la articulación coxofemoral. En el fondo del acetábulo vemos esta fosa, la cual es cuadrangular e irregular, y se va a continuar con la escotadura acetabular, que es esta que vemos aquí. ¿Qué pasa? Que esta fosa no es articular y va a prestar alojamiento al tendón de la cabeza del fémur, que luego hablaremos de él. Alrededor de esta fosa tenemos la carilla semilunar, la cual sí va a ser articular y va a presentar cartílago articular. Alrededor de esta concavidad del acetábulo tendremos al borde acetabular o limbo acetabular, el cual va a presentar 3 escotaduras. Las 2 primeras que nombraré son casi imperceptibles. Tenemos esta escotadura que está aquí, que es la escotadura ilion-isquiática, formada por la unión del ilion y el isquion, y tenemos esta escotadura de acá, que es la iliopúbica, formada por la unión del ilion y el pubis. Por último, tenemos la más grande y la que sí se nota, que es la escotadura acetabular. Bien, continuamos con la zona inferior. A esta zona va a estar protagonizada por lo que sería el agujero obturado. ¿Por qué obturada? Porque va a tener la presencia de esta membrana obturatriz, la cual va a tapar casi la mayor parte del agujero. Pero ¿qué pasa? Que debajo de la rama superior del pubis, que es esta que está aquí, tendremos un surco obturador, por el cual van a pasar los nervios y vasos obturadores. Ahora, quienes forman el agujero obturado van a ser el pubis y el isquion. El pubis va a tener 3 secciones, una rama superior, el cuerpo y una rama inferior. En la rama superiormente, vamos a encontrar una cresta, conocida como cresta pectínea o pecten del pubis, que vemos aquí, para la inserción del músculo pectíneo, aquí, y es este que está acá. Ahora, este se va a continuar y va a formar por aquí un tubérculo, que se lo conoce como tubérculo del pubis, que luego hablaremos de él. Por último, se continúa con el ángulo del pubis, y este va a formar el ángulo antero-inferior. Me había olvidado comentarles que la espina ilíaca antero-superior va a formar el ángulo antero-superior. Entonces ya llevamos 2 ángulos por ahí. Y la espina ilíaca postero-superior va a formar lo que es el ángulo postero-superior. Bien, continuamos con el pubis. Debajo de la rama superior del pubis vamos a tener las inserciones de estos fascículos musculares que están aquí, que serían del músculo aductor, primero el aductor largo, que es este, y le sigue el aductor corto. Debajo del aductor corto, que es este que está acá y acá, tenemos al aductor mayor, que incluso se va a continuar hacia el cuerpo y la rama del isquion, que hablaremos ya mismo. Ahora, alrededor del agujero obturado vamos a tener las inserciones del músculo obturador externo. ¿Externo por qué? Porque también tenemos un músculo obturador interno, que luego hablaremos de él. Bien, continuando con el isquion, este va a presentar un cuerpo y una rama. En el cuerpo del isquion vamos a tener las inserciones de este músculo que está aquí. Acá ya no se ve reflejado, que sería el músculo cuadrado femoral. Ahora, el isquion va a presentar también una tuberosidad. ¿Qué es la tuberosidad del isquion?
el cual va a presentar inserciones para los ligamentos y para dichos músculos, para ciertos músculos, que será este que está aquí y aquí, sería el semimembranoso. En medio tendremos a la cabeza larga del bíceps femoral e inferior a este tendremos al semitendinoso. Ahora, aquí, en esta zona, tendremos las inserciones del músculo o de los músculos gemelo superior y gemelo inferior. Esta espina que vemos aquí se la conoce como espina ciática. Y seguida a ella tenemos la escotadura ciática menor. Entonces tenemos la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor. Ahora continuamos con la cara medial. La cara medial va a estar separada por una línea. Esta línea que está aquí, que se la conoce como línea arqueada. Superior a la línea arqueada tendremos la fosa ilíaca, en la cual va a estar en gran medida ocupada por el músculo ilíaco, que es este que vemos aquí. Ahora, posterior tanto a la fosa ilíaca como a la línea arqueada, tendremos a dos estructuras o dos zonas, que sería la tuberosidad ilíaca y la cara auricular, para la articulación con el sacro. En la tuberosidad ilíaca tendremos inserciones tanto de ligamentos como de músculos. Los músculos que se van a insertar aquí será este de aquí, que es el erector de la columna, y el de acá, que sería el músculo cuadrado lumbar. Ahora, inferior a la línea arqueada, tendremos las inserciones de este músculo que está aquí y el de acá, es el mismo, que sería el obturador interno. Ahora, estos dos fascículos que hemos marcado tanto aquí como aquí, serían para el músculo elevador del ano. Si vemos estos fascículos de aquí, o esta marca de músculos aquí, sería para el obturador externo, que en Rubier también lo han reflejado acá, en la cara medial. Y los últimos fascículos que nos quedan por describir serían estos de acá, que sería el más inferior para el músculo isquiocavernoso, y el pequeño ramito que vemos aquí para el músculo transverso profundo del perineo. Seguimos con los bordes del hueso coxal. Este va a presentar 4 bordes, uno superior, uno anterior, uno inferior y uno posterior. Comenzaremos con el borde superior, y es dado por la cresta ilíaca. Comenzará desde la espina ilíaca antero-superior y terminará en la tuberosidad ilíaca. La cresta ilíaca va a presentar dos labios, un labio interior y uno exterior. En el labio interior, como vemos en esta rayita verde de aquí, tendremos las inserciones del músculo transverso del abdomen. Ahora, en el labio exterior, tendremos las inserciones del músculo oblicuo externo del abdomen, que es este que vemos aquí. En medio de esas dos inserciones musculares tenemos un intersticio, el cual va a estar ocupado por el músculo oblicuo interno del abdomen, que es el que vemos por aquí. Bien, posterior al músculo transverso del abdomen vamos a tener las inserciones musculares del músculo cuadrado lumbar, como vemos aquí. Y posterior al músculo oblicuo externo vamos a tener al músculo dorsal ancho. Como ya habíamos hablado antes, por aquí se va a estar insertando el músculo erector de la columna. Continuamos con el borde anterior. Este va a estar dado desde la espina ilíaca antero-superior hasta el ángulo del pubis. Tenemos la espina ilíaca antero-superior, la escotadura nominada, la espina ilíaca antero-inferior. Tenemos esto de aquí, que es la eminencia iliopúbica, que es dada por la concavidad del acetábulo. Y se continúa con el ángulo del pubis. Bien, aquí en la espina ilíaca antero-superior se va a insertar el músculo sartorio y también lateral, o sea, en el labio lateral de la cresta ilíaca, el tensor de la fascia data. También se va a insertar aquí el ligamento inguinal, que va a terminar acá en la tuberosidad del pubis. Ya ahorita hablamos de él. Y pues como habíamos hablado antes, aquí en la espina ilíaca antero inferior se va a insertar el tendón directo del recto femoral. Aquí vemos la tuberosidad ilíaca donde se va a insertar el ligamento inguinal, que es este que vemos aquí. ¿Qué pasa? Que
El ligamento y el hueso van a formar un espacio, como un hueco, por el cual van a transcurrir diversas estructuras, tanto músculos, vasos y nervios. Formado por el ligamento y los músculos se va a formar un triángulo que se lo conoce como triángulo de Scarpa o también trígono femoral, por el cual van a pasar tanto el nervio femoral o crural, la arteria femoral y la vena femoral. Ahora, este nervio que vemos acá va a pasar por la escotadura innominada entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior, y es el nervio cutáneo femoral lateral. Ahora, esto que vemos aquí alrededor del ligamento inguinal es la cintilla iliopúbica, que va a estar dada por la aponeurosis de los músculos del abdomen. Bien, continuando con el borde inferior, este va a estar recorrido o va a transcurrirse desde el ángulo del pubis hasta la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática también va a formar el ángulo posterior inferior. Ahora, ¿qué se inserta en el borde inferior? Pues se va a insertar el músculo grácil. Más medialmente, vamos a tener las inserciones del músculo isquiocavernoso, tanto en la mujer como en el hombre, y también al músculo transverso superficial del perineo. Una diferencia aquí es notable de los huesos coxales, tanto en el hombre como en la mujer. Las ramas, tanto inferior del pubis como la rama del isquion, en la mujer van a formar un arco más abierto, mientras que en el hombre el arco va a ser más agudo, formando incluso una V invertida. Ahora continuaremos con el borde posterior. El borde posterior va a estar recorrido desde la espina ilíaca posterior-superior hasta la tuberosidad del isquion. ¿Qué pasa? Que aquí, en la espina ciática, va a estar el ligamento sacroespinoso y en la tuberosidad del isquion va a estar el ligamento sacrotuberoso. Estos dos ligamentos van a formar un espacio superior o un foramen superior y un foramen inferior. En el espacio superior va a estar dividido por un músculo, que es este músculo que vemos aquí, que se va a dirigir desde el sacro hacia el fémur y va a dividir el espacio superior en dos, uno superior al músculo y uno inferior al músculo. Este es el músculo piriforme. Por encima de este músculo va a pasar en los vasos y nervios glúteos superiores e inferior a este músculo van a pasar tanto los vasos y nervios glúteos inferiores, los vasos y nervios pudendos y también va a pasar el nervio ciático, como vemos aquí. Bien, eso ha sido hueso coxal. Ahora pasamos al hueso fémur, que es la continuación del miembro inferior. El hueso fémur es un hueso largo constituido por una diáfisis y dos epífisis. Teniendo en cuenta que esta es una esquematización de la diáfisis derecha, de un fémur derecho, este va a presentar tres caras y tres bordes. Tenemos el borde medial, tenemos al borde lateral y tenemos al borde posterior, que es el más prominente en el hueso y se lo conoce también como línea áspera. Tenemos la cara anterior y debido al borde posterior, la cara posterior va a estar dividida en dos, una cara posteromedial y una cara posterolateral. Pasamos a describir la cara anterior del hueso fémur. Esta va a presentar o va a prestarse para las inserciones del músculo vasto intermedio, como vemos aquí. Es una cara lisa y va a presentar continuidad con la cara posteromedial y la posterolateral, debido a que se considera que el único borde real, por así decirlo, es el borde posterior o la línea áspera. Debajo del vasto intermedio vamos a tener las inserciones de los fascículos musculares del músculo articular de la rodilla, que es este que vemos aquí. Ahora, pasando a la cara posterior, pues el protagonista de esta cara es la línea áspera. La línea áspera va a presentar dos bordes, un borde lateral y un borde medial. En la cara
posteromedial no vas a encontrar ninguna inserción muscular, mientras que en la cara posterolateral, que es este que vemos acá, sí vamos a tener inserciones musculares, que va a ser del músculo vasto intermedio. Ahora, para explicar los músculos que se insertan en la línea áspera, tenemos esta esquematización muy buena para entenderlo. Tenemos los dos labios, lateral y medial. El labio lateral va a prestarse para las inserciones del músculo vasto lateral, mientras que el labio medial va a prestarse para el vasto medial. En medio de estos dos labios, en el intersticio, se va a insertar el músculo aductor magno. En Rouvier está como aductor mayor. Medial e inferior al aductor magno tendremos las inserciones del músculo aductor largo, y superior a este tendremos al aductor corto. Lateral e inferior al aductor magno o aductor mayor tenemos la cabeza corta del bíceps femoral. Ahora, la línea áspera hacia superior se va a trifurcar o en ocasiones va a presentar cuatro crestas. En este caso tenemos 4, que será el labio medial que se va a continuar inferior al trocánter menor. Este es el trocánter menor, que ya luego hablamos de él. Se va a continuar inferior hacia él y va a continuarse con la línea intertrocantérica en la cara anterior del fémur, que luego también hablamos de ella. Y se va a prestar para las inserciones del vasto medial. Seguido y lateral al labio medial, tenemos la cresta pectínea, que es esta que está aquí, para el músculo pectíneo. Seguido a la cresta de la pectínea, tenemos la cresta del aductor corto, que está aquí, que sería para los fascículos superiores del aductor corto. Ahora, este ensanchamiento, esta tuberosidad, se la conoce como tuberosidad glútea, que es para las inserciones del glúteo mayor y también para los fascículos superiores del músculo aductor mayor. Ahora, hacia inferior, la línea áspera se va a bifurcar, como vemos aquí, formando, junto con los cóndilos, esta cara, que se la conoce como la cara poplitea. Bien, ahora pasaremos al extremo superior. El extremo superior del fémur va a estar conformado por la cabeza del fémur, el cuello y la eminencia trocantérica. La cabeza del fémur es una estructura esférica, la cual va a estar cubierta en gran parte por cartílago articular. En su medialidad, como vemos aquí, vamos a tener la fosida de la cabeza del fémur, en la cual va a estar el ligamento de la cabeza del fémur, que se va a insertar en lo que es el acetábulo del hueso coxal. Continuado a ello, tenemos al cuello del fémur, que es aplanado anterior hacia posterior. Y luego tenemos a la eminencia trocantérica, como vemos aquí. Aquí tenemos al ligamento de la cabeza del fémur, como les había hablado. Bien, continuando con la eminencia trocantérica, pues. Esta en la cara anterior va a estar unida por una línea, que se lo conoce como la línea intertrocantérica, mientras que posteriormente va a estar unida ya no por la línea, sino por la cresta intertrocantérica, porque es mucho más notable, por así decirlo, mucho más voluminosa que la línea. ¿Se acuerdan que les había dicho que el labio medial de la línea áspera se continuaba inferior al trocánter menor, que es este, y se continuaba con la línea intertrocantérica? Pues aquí vemos, en esta línea de aquí, cómo esta se continúa. Aquí, en la línea intertrocantérica, se va a insertar la cápsula articular, como vemos acá. Entonces, la cápsula articular se inserta por aquí, pero en la zona posterior, la cápsula articular no se va a insertar en esta zona, sino que se va a insertar por aquí. ¿Por qué? Porque por esta parte de aquí del trocánter mayor, que es la cara media o la cara medial, se van a encontrar las inserciones de diversos músculos. Es por ello que se inserta unos centímetros más hacia el cuello del fémur. Bien, continuando con ello, pues describiremos ahora al trocánter mayor, que es este. El trocánter mayor va a presentar dos caras, que sería la cara lateral y la cara medial, y 4 bordes, un borde anterior, un borde inferior, un borde superior y uno posterior.
En el borde anterior, que es este que está aquí, vamos a tener las inserciones del músculo glúteo menor. En el borde inferior tenemos al músculo vastolateral. Ahora, aquí podemos ver también al músculo glúteo menor que les había descrito, y acá tendremos en la cara lateral del trocánter mayor a las incisiones del músculo glúteo medio. Bien, continuando con ello. En el borde posterior del trocánter mayor tendremos a las inserciones del músculo cuadrado femoral, como vemos aquí. En el borde superior tenemos esta inserción o esta impresión que va a servir para el músculo piramidal, que es del que habíamos hablado en el hueso coxal, que iba a dejar dos espacios en la escrotadora ciática mayor, por donde pasaban las arterias glúteas superiores e inferiores y el nervio ciático inferior al músculo. Bien, ahora en la cara medial del trocánter mayor tenemos las inserciones de diversos músculos. En esta fosa que vemos aquí, que se la conoce como fosa trocantérica, tenemos la inserción del músculo obturador externo, que es este que vemos acá. Mientras que en esta impresión muscular o impresión de los músculos que se insertan aquí, tenemos a los gemelos superior e inferior, y en medio de ellos al músculo obturador interno. Y en el trocánter menor, como vemos aquí, se va a insertar el músculo iliopsoas. Bien, ahora por último tenemos al extremo inferior, el cual es una zona voluminosa que se extiende transversalmente. Va a estar dada por los cóndilos, los cuales, estos de aquí son los cóndilos, los cuales van a articularse con las mesetas tibiales de la tibia por medio de los meniscos. Los meniscos van a estar en medio de los cóndilos femorales y las mesetas tibiales, funcionando como amortiguadores. Ahora, en la cara anterior de lo que sería el extremo inferior del fémur, vamos a contar con la cara rotuliana o la tróclea femoral, que va a servir para la articulación con la cara posterior de la rótula. Esta cara rotuliana se va a extender hacia inferior y posterior y va a estar separada por este espacio que está aquí, que es la fosa intercondilia, en la cual se van a insertar los ligamentos cruzados. Cada cóndilo va a presentar su epicóndilo. Este de aquí es el epicóndilo medial y este es el lateral. El medial siempre va a ser un poco más voluminoso. Ahora, encima del epicóndilo medial vamos a tener esta tuberosidad, que se la conoce como tubérculo del aductor mayor. ¿Qué pasa? Que el aductor mayor se va a insertar aquí y va a formar un hiato, por el cual van a pasar la vena y arteria femoral. Una vez atraviesan este hiato, tanto la vena como la arteria van a pasar a llamarse la vena y arteria poplitea. Bien, ahora continuamos con la cara posterior del extremo inferior. Por encima de ambos cóndilos vamos a encontrar la fosa o la cara poplitea, que también vamos a encontrar estos dos tubérculos que van a ser para las inserciones de los fascículos, tanto de la cabeza medial y lateral del músculo gastrocnemio, que es este que vemos aquí. Este de aquí es el músculo gastrocnemio. Ahora, por encima de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio tenemos este músculo, este de acá, que es el músculo plantar, como vemos aquí en la imagen. Tenemos las dos cabezas del gastrocnemio y por arriba de la cabeza lateral el músculo plantar. Bien, continuamos con las caras colaterales del extremo inferior. En una vista medial tenemos al epicóndilo medial, en el cual se va a insertar el ligamento colateral tibial, que es este que vemos aquí. Superior al epicóndilo tenemos al tubérculo del aductor mayor, que ya hablamos de él. Ahora, aquí tenemos la cara colateral lateral, pero aquí tenemos una vista lateral y posterior, porque alcanzamos a ver cierta parte de la cara posterior. Aquí, en el epicóndilo lateral,
será para o servirá para las inserciones del ligamento colateral peroneo. Inferior al epicóndilo tendremos este surco para las inserciones del músculo popliteo, que es este que está aquí. Y por encima del epicóndilo tenemos esta fosa, que va a servir para las inserciones del músculo gastrocnemio, o más bien de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio. Y bueno, eso ha sido todo por la exposición. Muchísimas gracias.